Cuando pensamos en deporte, hay una marca que aparece automáticamente en la mente de millones de personas en todo el mundo, y esa marca es Nike. Su famoso swap está en camisetas, zapatillas, estadios y en algunos de los atletas más icónicos de la historia. Durante décadas, Nike no solo ha vendido ropa deportiva, ha vendido algo mucho más poderoso, la idea de ganar. Y eso es precisamente lo que ha convertido a Nike en la marca deportiva número uno del planeta. Pero en los últimos años ha pasado de ser una máquina perfecta de crecimiento a enfrentarse a uno de los periodos más complicados en su historia reciente. Problemas estratégicos, errores de gestión y un cambio en el panorama competitivo han puesto en duda algo que durante décadas parecía indiscutible, el dominio absoluto de Nike. Sin embargo, la tesis de inversión detrás de la compañía sigue siendo sorprendentemente simple. Nike sigue siendo la marca deportiva número uno, en un mundo donde cada vez más personas practican deporte. El verdadero motor económico de Nike, de hecho, no son las camisetas ni la ropa deportiva, son las zapatillas. Casi el 70% de los ingresos de la empresa provienen del calzado. Y esto es muy importante desde el punto de vista empresarial, porque fabricar unas zapatillas técnicas con espumas avanzadas, cámaras de aire y procesos de ingeniería complejos tienen barreras de entrada mucho más altas que fabricar una simple camiseta. Dentro de este imperio del calzado, además, Nike tiene uno de los negocios más rentables de toda la industria, Jordan Brand. La marca creada junto a Michael Jordan genera más de 7.000 millones de dólares al año, una cifra que supera incluso las ventas de las compañías deportivas enteras como Puma o Under Armour. Lo más fascinante es su rentabilidad. Nike sigue vendiendo modelos retro de los años 80 y 90 por más de 200 euros, zapatillas cuya tecnología se amortizó hace décadas. Es literalmente uno de los flujos de caja más limpios y rentables del sector. Pero si todo esto suena tan perfecto, surge una pregunta evidente. ¿Por qué ha caído Nike en bolsa en los últimos años? La respuesta está en la decisión estratégica que sobre el papel parecía brillante, pero que terminó siendo un error de cálculo. Durante años, el anterior equipo directivo se obsesionó con el modelo llamado Nike Direct, también conocido como Direct to Consumer. La lógica en el Excel era sencilla. Si Nike vende unas camisetas de 150 euros directamente en su web o en sus tiendas propias, se queda con todo el margen. Pero si vende esas mismas zapatillas a un minorista, tiene que hacerlo por aproximadamente la mitad del precio para que la tienda también gane algo. Así que Nike tomó una decisión radical: reducir su presencia en miles de tiendas minoristas y empujar a los consumidores directamente a Nike.com. Sobre el papel parecía una idea brillante. En la práctica fue mucho más complicado. Vender directamente sí genera un mayor margen bruto, pero también implica costes operativos enormes. El resultado fue que el beneficio real no era tan superior como parecía en la hoja de cálculo. Pero el verdadero problema fue otro. Nike perdió visibilidad. Al retirar sus productos de muchas tiendas físicas, dejó estanterías vacías en tiendas de ropa y centros comerciales de todo el mundo. Y ese espacio no se quedó vacío por mucho tiempo. Competidores emergentes aprovecharon la oportunidad para ocupar ese lugar. El resultado fue que Nike empezó a perder cuota de mercado en uno de los segmentos más influyentes del deporte, el running. Ahora la compañía está intentando corregir ese error. Con la llegada del nuevo CEO, Elliot Hill, Nike ha lanzado un plan estratégico llamado Win Now, cuyo objetivo es volver a los orígenes de la empresa. Más innovación en el producto, más foco en el deporte real y sobre todo reconstruir las relaciones con los minoristas que la compañía había abandonado. Al mismo tiempo, Nike está intentando revitalizar su ecosistema de marcas y colaboraciones. La empresa está colaborando en nuevas líneas como lo es Nike Mind, que busca conectar con las nuevas generaciones y sigue apostando por colaboraciones culturales y deportivas para mantener su relevancia global. La gran pregunta para los inversores ahora es sencilla. ¿Estamos viendo el declive de un gigante o simplemente uno de los tropiezos temporales que incluso las mejores compañías atraviesan? Porque si Nike logra algo relativamente modesto, estabilizar el negocio, recuperar un crecimiento del 5% y mejorar márgenes, el potencial de recuperación de la empresa podría ser muy significativo. Pero antes de comenzar, el disclaimer habitual.
Nada de lo mencionado en este vídeo debe considerarse como una recomendación de compra o de venta, tan solo es la opinión de un inversor en particular. También decir que podéis utilizar el código de descuento DivideLover10 para obtener un 10% de descuento en la plataforma de Twinvest. Como he mencionado en la introducción, hoy hablaremos de la empresa Nike, que es una empresa que me gusta, que tengo en cartera y que recientemente he ampliado. Y también quería, aparte de ver los fundamentales de la empresa, daros mi opinión sobre ella y también explicaros por qué he decidido ampliar recientemente. Lo primero de todo, vemos que actualmente Nike acumula unas caídas desde máximos del 65%, entonces me parece un punto interesante para visualizar este tipo de empresas, ya que cuando se producen este tipo de caídas es donde se presentan las oportunidades. Como siempre, vamos a ver la evolución de los ingresos y los beneficios, donde vemos que los ingresos de Nike han crecido de media un 6% anual, mientras que los beneficios han crecido un 2% anualizado. Si nos fijamos en los últimos años, en 2024 y 2025, los ingresos cayeron un 10%, pero los beneficios se han desplomado casi un 50%, que es aquí donde está realmente el problema de Nike. Podemos observar las barras naranjas, que son los beneficios, cómo han caído. Sin embargo, las estimaciones de crecimiento para próximos años son que a partir del 2026 habrá una lenta recuperación en ventas, pero una mayor recuperación en los beneficios. Donde fijaros que estamos ahora en 2026, las estimaciones son que los beneficios seguirán cayendo aunque las ventas suban un poco para este año, por eso estoy acumulando actualmente a estos precios, pero se estima crecimiento para 2027 y 2028 en ventas y en beneficios. De hecho, voy a poner la barrita así. Y fijaros que se estima un crecimiento del 32% para los próximos 3 años en beneficios. Por eso me parece interesante acumular posiciones precisamente ahora, que si os fijáis la barrita verde, que es la del precio, es uno de los precios más bajos que ha tenido en toda su historia. De hecho, estamos a precios a 57 dólares. Estamos a precios de 2018. Entonces, este es un punto por el cual me parece interesante poder ampliar posiciones en estos momentos cuando precisamente el mercado pues descuenta crecimiento de la empresa, descuenta que no va a crecer en próximos años y ahora mismo pues no le interesa. Entonces, cuando nadie la quiere, pues precisamente me interesa a mí. En cuanto a los márgenes, pues Nike tiene un margen bruto del 42% históricamente y el margen operativo del 8% y un margen neto del 7%. Si nos fijamos, históricamente el margen operativo se ha mantenido en un 9-10% y ahora ha caído en los últimos años al 7%, que es precisamente donde se han caído los beneficios, porque claro, han caído los márgenes y entonces, claro, como es lógico, pues los beneficios se han desplomado. Pero fijaros que históricamente tiene unos márgenes muy superiores a los del sector, ya que tiene un margen bruto del 43%, una media del 43,5% versus el 30,8% del sector, un margen operativo del 11% versus el 4,6% del sector y un margen neto del 9,9% versus el 2,6% del sector. En cuanto a deuda, pues es una empresa que históricamente no ha tenido deuda, como podemos ver en los gráficos, pero en los últimos años, a raíz del COVID, pues sobre todo, fue cuando aumentó la deuda y la verdad que la tiene bastante controlada si lo comparamos contra su EBITDA. De hecho, podemos ver como su ratio de deuda-EBITDA en 2025 fue 0,4 y históricamente siempre ha sido negativa o muy controlada. Así que a nivel de deuda está bastante bien. De hecho, el ratio de EBITDA intereses lo tienen en 12,5 y el ratio free cash flow intereses está actualmente en 11. Por otro lado, podemos ver cómo es una empresa que gasta también capital en CAPEX
pero en los últimos años se ha reducido. De hecho, en 2025 destinó 430 millones en CAPEX. Y también podemos ver cómo la depreciación y la amortización de Nike ha crecido a un ritmo de un 6,2% anualizado. También es una empresa que el flujo de caja ha ido creciendo a un 6% anualizado, aunque en los últimos años es cierto que ha descendido de forma drástica. Y es una empresa que destina el flujo de caja tanto para dividendos como para recompra de acciones. De hecho, recompra más que dividendos da. Pero para próximos años se estima que el crecimiento del flujo de caja se recupere a un ritmo de un 35,4% anualizado. Por lo que podemos ver cómo en 2024 tenía 6,62 billions, ha caído en 2025 a 3,27. Este año se supone que va a caer a un 2,07 billions, es decir, el año 2026, que es en el que nos encontramos actualmente, se está descontando todo crecimiento, pero a partir del 2027 vemos cómo ya empieza la recuperación. Y de hecho a 2028 ya estaríamos superando el año 2025. Como es una empresa que recompra acciones, podemos ver cómo las acciones en circulación bajan a un ritmo de un 2% anual. También debido al programa de recompras, que actualmente pues a estos precios me parece que es interesante que recompren acciones. Y también podemos ver por otro lado cómo el beneficio por acción ha crecido a un 4,9% anualizado, pero en el último año ha caído. Y las estimaciones, es lo dicho, en 2026 esperan más declive todavía, por lo que puede caer la cotización todavía un poco más, pero a partir de 2027 y 2028 se estima crecimiento ya en los beneficios. Aquí podemos ver cómo los beneficios, donde más beneficios obtiene la compañía es a través de las ventas de Norteamérica. Luego está seguido por los beneficios de Europa y África. Y por último le sigue Asia y Pacífico, que es donde precisamente en China han decrecido, ya que hay otras marcas locales como Antasport, que es donde están creciendo y le están cuidando cuota de mercado a Nike. Si miramos aquí los KPIs, pues podemos ver cómo la principal fuente de ingresos, tal y como hemos mencionado, son las zapatillas, donde le provienen 29,5 billions, seguido de la ropa deportiva que le da 13 billions. Muy de cerca está el equipamiento deportivo y luego por último las zapatillas Converse, que son las que menos margen le da si las comparamos con las zapatillas tradicionales deportivas. Ahora bien, queremos saber si Nike a precios actuales está o no a precio justo, o al menos a un precio interesante. La plataforma de Twinbet le otorga un precio justo de $59 que, respecto a los 57 actuales, pues estaría por debajo de su precio justo, aunque tenemos muy poquito margen de seguridad según el algoritmo de Twinbet. Es cierto que le otorga una puntuación de calidad bastante alta y de dividendo también, pero no de crecimiento, que es obviamente por lo que le está penalizando el mercado. Si nos fijamos, pues como es lógico y normal, actualmente tenemos a Nike por debajo de su media móvil de las 1000 sesiones, que es la línea naranja y que desde los últimos años está decreciendo. Actualmente la media móvil está en $92 y actualmente la tenemos casi a un menos 40% de margen de seguridad con la media móvil. Para mí ya sabéis que este es un indicador que me suele gustar para iniciar posición en empresas o ir realizando ampliaciones. Como es lógico, pues Nike venía de cotizar a unos múltiplos muy altos, que lo veremos posteriormente, y ahora, pues claro, ahora está en un declive permanente y la tenemos por debajo de su media móvil de las 1000 sesiones. Una de las cosas que más me han comentado cuando hice un post en Twitter sobre que compré Nike es que dicen que la estoy comprando bastante cara porque precisamente está a PER 30. Y en parte tienen razón, lo que pasa que a mí me gusta normalizar este PER porque entiendo que Nike está atravesando una situación temporal. Entonces, si nos fijamos, si valoramos precisamente a Nike actualmente por PER, pues la verdad que estaría cara porque este año se espera de crecimiento en beneficios y precisamente la tenemos a PER 30 porque los beneficios han caído.
Si nos fijamos históricamente, Nike ha estado a un PER de 20 veces, 25, que es lo normal, salvo en épocas de donde se ha inflado, precisamente en COVID, llegó a estar a PER 70 y obviamente, pues comprar una empresa de zapatillas a PER 70, por mucho que crezca, pues no tiene ningún sentido, pero ahora, por culpa del declive de los beneficios, pues ha aumentado. De hecho, podemos ver cómo en 2025 estaba a PER 20 y ha pasado a PER 30. Entonces, si nos fijamos por PER, estaría cara. Pero esto es un dato que miraremos más adelante porque quiero hacer luego una valoración. También algo que me gustaría destacar es la rentabilidad por dividendo que ofrece, ya que históricamente es una empresa que lleva, si no me equivoco, aumentando los dividendos 24 años a un ritmo de 5,19% y actualmente su payout lo tiene bastante alto. Ha crecido porque tanto si miramos por flujo de caja so- sobre todo con BPA está alto, pero confío en que la empresa se va a recuperar y que el dividendo seguirá siendo sostenible. Actualmente está dando 1,64 dólares y equivale a una rentabilidad sobre el precio actual de 2,88%, que si nos fijamos aquí en Twinbet me dice que es 2,83 porque falta actualizar, pero es una de las más altas que ha dado históricamente. Si nos fijamos, aquí Twinbet tiene datos desde 2010 y en ningún momento ha dado más de un 2% por rentabilidad de dividendo inicial. Por lo cual, si utilizamos el método de Geraldine Weiss, estaríamos diciendo que actualmente está atractiva. Porque fijaros que nunca ha dado tanta rentabilidad por dividendo. Entonces, para mí es importante porque considero que actualmente Nike está pasando un mal momento temporal, estoy ampliando posiciones con esta rentabilidad y confío en que va a recuperarse y aumentar el dividendo, por lo que para mí mi rentabilidad por dividendo sobre el coste será mucho mayor a lo largo del tiempo. Si nos vamos al método de valoración de Twinbest y utilizamos diferentes modelos de valoración como precio-ventas, PERS y demás, vamos a ajustarlo. Nos sale un precio justo de 60,8 dólares, que respecto al precio actual tenemos un pequeño margen de seguridad de 6,26%. También podemos ver cómo su EV/EBITDA es actualmente 17,7 y está por debajo de su mediana, que es 20,3. Por último, las estimaciones de crecimiento de los próximos 3 años es que las ventas van a crecer a un 0,86% este año y un 4,08 para el 2027 y un 4,7 para el 2028, mientras que los beneficios se esperan que continúen cayendo para este 2026, concretamente un 28,28%, pero para 2027 crece a un 50% y un 21% para el 2028. Entonces voy a utilizar ahora un modelo de valoración con crecimiento estimado de ingresos que le voy a poner, tal y como hemos visto, un crecimiento en ventas para este año de un 1%, para próximos años de un 4%, tal y como estiman, y para 2029 y 2030 un 5%. Y voy a poner que el beneficio neto vaya a crecer un 6% este año, un 7% y 9% el resto, y que va a seguir recomprando acciones a un ritmo del 2% anualizado. Entonces, con un PER de 23 veces beneficios para 2030, me sale un precio objetivo para 2030 de 90 dólares, que es un upside del 57%. De hecho, para este año 2026 se espera una posible caída de la cotización del 5%, cuyo precio por acción sería 54 dólares, es decir, estaríamos por debajo del actual, pero para 2027 ya se estima un crecimiento del 13%, para 2028 del 48% y 2029 53 y 57 para 2030.
por lo que tendríamos un retorno anual compuesto del 9% más un 2,68% de la rentabilidad por dividendo. También deciros que os dejaré en la descripción de este vídeo mi perfil de X, donde me podéis seguir, y aquí publico hilos, operaciones y movimientos. Aquí podéis ver cómo el pasado 5 de este mes amplié Nike, y entonces he querido hacer este vídeo para hablar de la empresa. Y también deciros que en mi descripción de mi perfil de X tenéis fijado mi canal de Telegram, donde si queréis podéis uniros y os tendré que aceptar, pero si queréis os podéis unir, si queréis hablar conmigo o con otros inversores, ya que tenemos una comunidad orientada principalmente a dividendos, pero si os interesa, pues aquí tenéis el enlace. Y en principio eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejar un me gusta para ayudar al canal y a que el algoritmo muestre más el vídeo. Suscribiros si no lo habéis hecho y me podéis dejar también un comentario en la caja de comentarios indicando qué os parece el vídeo, qué os parece la empresa, si consideráis que a precios actuales está cara o si consideráis que es un buen momento para poder ampliar posiciones, ya que confiéis en que se recupere. Y lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós.